Fuertes. Bueno, estamos aquí de vuelta un día más, sábado, 1 de la tarde y bueno, como cada semana, pues con una suerte inmensa porque aunque también estemos aquí trayendo contenido cada semana en la fábrica de inversores, siempre vienen personas extraordinarias, seres humanos espectaculares y ya no queremos dejar de lado la parte inversora, la parte gestora. Así que bueno, hoy va a ser muy interesante. Quedaos todos pegados a... Si estáis en la emisora, pues escuchando la emisora. Si estáis viendo el vídeo, pues el vídeo. Pero desde luego que quedaos hasta el final porque va a ser muy interesante. Hoy nos vamos a centrar en ver cómo se invierte de forma activa utilizando parámetros macroeconómicos, parámetros técnicos, todos de la mano de una persona que es, ya dicho, extraordinaria y un gran gestor con un track record extraordinario también, que es Pablo Gil. Hoy le tendremos aquí. Y nada más que deciros que es un placer, agradeceros a todos que nos sigáis cada programa y empezamos. Bueno, como ya he comentado, hoy tenemos la enorme fortuna de contar con Pablo Gil. Yo primero me presento, ya sabéis que yo soy Félix Fuerte, soy fundador de la Escuela de Formación Inversión.com. Entre otras cosas también soy un gestor centrado en la parte de inversión en capital riesgo en startups de Web3, criptomonedas. Bueno, ya lo podéis ver todo en el currículum, en LinkedIn y todas las interacciones que hago. Así que espero que sea interesante porque este programa es un programa en el que nos centramos en aplicar un poquito toda esa teoría de la racionalidad originada en Francia en el siglo XVIII cuando se planteó por parte de René Descartes esa... Bueno, René Descartes es uno de los pensadores, había muchos pensadores, pero básicamente el método de la duda, ¿no? Dudar de todo e intentar alcanzar conclusiones que tengan sentido y bueno, pues por eso traemos hoy a este invitado tan especial con el que yo creo que vamos a tener una hora interesantísima. Pablo, te presento primero antes de decir nada, aunque voy a querer que te presentes tú también. Eres, voy a decir, uno de los, yo creo que uno de los transmisores, comunicadores más influyentes de España, más respetados de España a nivel macroeconómico y a nivel de análisis técnico, a nivel de inversión. Tienes un canal de YouTube, Pablo Gil Trader, en el que además transmites enseñanzas, vivencias propias, eres una persona súper humana. Tu experiencia yo creo que la has contado tantas veces que ya pues, todo nuestro público lo debe conocer. Si alguien no lo sabe, pues has estado 11 años en el Banco Santander como institucional, director de análisis técnico y asimismo también posteriormente estuviste pues, trabajando entre otras personas, ¿no? Fuisteis varios gestores en un fondo de BBVA Partners, ¿no? Gestionando, si mal no recuerdo, y corrígeme, más de 600 millones de euros con estrategias market neutral. Son 500, pero bueno. 500, gracias por la corrección, maestro. Así que, bueno, nada, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo. Nada, Félix, un placer, como siempre, el poder estar de charla contigo un rato y saludo a la audiencia que bueno, pues muchas gracias por la atención que nos prestan. Pues lo dicho, yo creo que nos lo merecemos, ¿no? Cuando hacemos este tipo de programas, cuando nos dedicamos nuestro tiempo, experiencia, todo lo que sabemos y lo transmitimos a los demás, yo creo que nos dediquen esta horita, yo creo que es algo que nos merecemos, ¿no? Y tener este debate. Oye, te quería preguntar que me cuentes un poquito sobre ti. No hace falta siquiera que me cuentes tu currículum si no quieres, porque yo sé que lo has contado ya tropotocientas mil veces. Entonces, yo ahí te dejo que seas alma libre, si quieres contar algo más personal tuyo y sobre todo que nos cuentes tus proyectos actuales. Me gustaría saber en qué andas metido ahora. Bueno, mira, el año pasado fue un año de sembrar, fue durísimo porque no cuantifiqué el esfuerzo que tendría que dedicar correctamente y sacaba un primer curso de un programa de 3 cursos
y un libro. Lo hice simultáneamente en el mismo año y la verdad es que tuve que apurar hasta el último segundo para acabar el libro a tiempo, que ha salido el 17 de mayo. El curso Bueno, un salió. libro maravilloso que quien nos esté viendo, lo tengo yo aquí. O sea que no falte la mesita de noche de cualquiera que quiera realmente profundizar y de la mano de alguien que sabe mucho. Pues muchísimas gracias por la mención. Evidentemente, esos fueron mis proyectos de 2022 que se han cristalizado a principios de 2023, pero todavía tengo pendiente y estoy trabajando en el curso 2 y 3 para terminar este programa que está enfocado precisamente un poco a lo mismo que hablo en el libro, ¿no? De la importancia que tiene la macroeconomía, y de ahí que el primer módulo de este programa sea un curso sobre macroeconomía, hablando de cómo interpretar pues los datos, dónde conseguirlos de forma fiable y gratuita, cómo interacciona la economía con los distintos activos financieros, qué papel juegan bancos centrales y gobierno y cómo no, qué señales hay de anticipo de ciclo, ¿no? De ciclo expansivo a recesivo y viceversa. El segundo módulo es metodología de inversión, ¿no? Que es en el que estoy trabajando actualmente, hablando un poco de los distintos enfoques que puede plantear cualquier gestor a la hora de manejar su propio patrimonio. Y luego tendríamos un tercer curso, o en este caso, digamos, el curso que termina con este programa está mucho más enfocado a la parte psicológica, ¿no? Es el gran desconocido, yo creo, entre los inversores que se inician por primera vez, y luego te das cuenta hasta qué punto marca pues la diferencia entre hacer las cosas bien o hacerlas mal. Yo siempre pongo metáforas que no son financieras y digo que cualquier futbolista, probablemente profesional, que le pongas en un descanso a tirar penaltis desde el punto de penalti, te cuadra los balones por la escuadra o pegados al poste abajo, donde quieran. Pero si lo pones en el minuto 90 de una Champions, se ve la portería distinta, ¿no? Pues cuando inviertes es lo mismo. Una cosa es la teoría, una cosa es lo que deberías estar haciendo y otra cosa es lo que haces cuando la parte psicológica pues te angustia, ¿no? Desde el punto de vista de que las cosas no están funcionando, o al contrario, te sientes eufórico porque las cosas están funcionando demasiado bien, ¿no? Entonces hablo un poco de todos estos factores, de cómo gestionar el volumen de las estrategias, etcétera, etcétera, y cómo diversificar el riesgo. Ese es mi proyecto de este año, y luego las redes sociales, que bueno, es algo que he descubierto recientemente y que me consumen la vida, porque es muy bonito la interacción con la audiencia, la verdad es que me encanta, pero bueno, el trabajo que genera no tenía ni A la veces, menor idea. claro, a veces te preguntas que por qué yo estoy haciendo esto, ¿no? ¿Por qué a lo mejor lo necesito, no necesito? No te pueden llegar esas preguntas. Me acuerdo que la última vez que nos vimos en persona fue de octubre, noviembre, y me acuerdo que me comentaste lo de que ibas a sacar el libro, ibas a crear el curso, y me acuerdo que te pregunté, ¿pero cómo lo vas a hacer antes de acabar el año? Porque el 31 de diciembre tenías que entregarlo, y me dices, bueno, sacaré el tiempo de donde sea. Al final está claro que las redes sociales no perdonan, ¿no? Y entonces pues o sea, las subestimamos completamente, ¿no? Pensamos que al final es más sencillo de lo que realmente parece, y no es tan sencillo. Sí, bueno, hay un mito, ¿no? Yo me he dado cuenta, yo era el primero que tenía eso en la cabeza, ¿no? Tú ves una intervención de alguien en un vídeo de 55 segundos y muchas veces lo que te viene a la mente es, jo, este tío en 55 segundos de vídeo, y seguro que le pagan una pasta por hacer eso. Y dices, no, perdona, como un día que estaba yo aquí con Elide Ferrari, que es una influencer que tiene muchísimo tirón en TikTok y en Instagram, estábamos aquí y me dijo, ¿quieres que nos grabemos así? Dije, sí, tal. Y en el propio falso directo llegó un momento en que me saltó la risa. Dije, mira, llevamos 45 minutos para grabar una pieza, 45 segundos. Digo, el que crea que de verdad un vídeo de un minuto se hace en un minuto es que nunca ha pisado el mundo de las redes sociales, el trabajo que genera, no solamente a la hora de construir el contenido, sino de grabarlo en calidad, de hacerte unos guiones para no ser repetitivo, el contestar a la audiencia, el moverlo, el editarlo. Bueno, es un trabajo mucho más exigente de lo que se imagina uno. Es un trabajo impagable. Yo, para la audiencia que nos está escuchando ahora mismo, los que nos estáis viendo, que sepáis que todos los vídeos que hace Pablo, cuando los veáis, que sepáis que hay un trabajo brutal. Entonces, que muchas veces también
pues parece que no lo es, pero es titánico. Me gustaría pasar ya a la parte de inversión contigo, Pablo. Y saco una conclusión de lo que has comentado antes dentro del curso de macroeconomía, que estaremos pendientes de cuando saques el segundo y el tercer módulo, que el componente principal es el ser humano. Y eso me ha parecido muy interesante. Y dejando de lado la toma de decisiones, que eso yo creo que puede estar ligado más a la forma o al método, ¿no? Que lo impartirás, lo comentarás en el segundo curso, el factor humano también influye a la hora de saber realmente qué tipo de metodología o qué tipo de visión, cómo quieres enfocar a la hora de gestionar tu propio capital o el capital de terceros. Y eso también es el ser humano, es decir, elegir eso, es decir, no voy a escalpear, no voy a hacer trading intradiario, no voy a operar con criptomonedas, voy a operar con índices americanos, no con índices europeos. Es decir, toda esa toma de decisiones previa, antes de lo que es incluso tirar el penalti, ¿no? Es decir, incluso decir, bueno, voy a elegir este tipo de fútbol, requiere también de una experiencia considerable, por tu parte además, que la traes. Y aquí viene un poco mi pregunta, ¿no? ¿Por qué consideras, dentro de lo que es pues yo ya te conozco, ¿no? Y también me he leído el libro y al final expresas que la mejor opción que te has encontrado tú a la hora de invertir en los mercados financieros es una visión largoplacista, con un posicionamiento a nivel técnico en estructuras que puedan ser o de continuación de tendencia clara o de cambio de tendencia, con compras en los retrocesos, bueno, todo dependiendo de las circunstancias. Al final, por eso hay un análisis fundamental, un análisis macro. Pero, ¿por qué has elegido esto? ¿Por qué te genera alfa, ¿no? Alfa, para quien no lo entienda, alfa básicamente es una ventaja competitiva, ¿no? ¿Por qué este tipo de inversión, este tipo de gestión es la que has seleccionado y no otra cualquiera? Bueno, digamos que yo he llegado aquí a base de prueba y error, como casi todo el mundo, ¿no? A base de experiencias personales durante más de 3 décadas, gestionando todo tipo de activos, y me he ido quedando con las claves que considero que más me han aportado a la hora de tomar decisiones de inversión acertadas, ¿no? Para mí, el análisis macro es una forma de establecer un marco donde de alguna manera podría sintetizar si lo que está cotizándose en los mercados tiene sentido o no tiene sentido, ¿vale? A veces en cualquier burbuja o en cualquier crash bursátil, lo que estás viviendo es una desconexión entre la realidad económica y lo que los inversores están dispuestos a cotizar en los precios de los activos. Cuando es una burbuja, es un exceso de valoración que tiende a corregirse cuando luego hay un catalizador que provoca ese ajuste, ese cambio de sentimiento. Cuando es un crash bursátil, lo que tienes es un pánico por parte del inversor que está huyendo porque le está afectando a su patrimonio de forma muy negativa lo que está pasando, y no atiende a razones, y hasta que no liquida lo suficiente de su patrimonio invertido no se siente cómodo, ¿no? Entonces ahí lo que tienes es una infravaloración y una oportunidad muy buena como inversor de largo plazo. Ahora, en la macro te dice cuánto exceso hay, pero no te da la clave de cuándo va a comenzar ese ajuste hacia el punto de equilibrio. Mientras que la parte técnica sí te ofrece herramientas que pueden ser bastante eficientes si sabes analizarlas bien, para decir, creo que ha comenzado ese proceso de ajuste en el sentimiento que va a llevar a las valoraciones a su punto de equilibrio, o incluso al otro extremo, ¿no? Porque muchas veces cuando pincha la burbuja pasamos directamente a la fase de pánico sin quedarnos en medio, que sería el punto de equilibrio. Entonces, viendo un poco la mecánica durante estas 3 décadas y media, digo, bueno, pues yo me siento cómodo haciéndolo esto, quiero invertir no como un trader de corto plazo, porque para mí una de las cosas más bonitas es conocer la economía, poder leer mucho research, aprender todos los días, y si estoy todo el día mirando el gráfico, pues consume mi tiempo eso y no aprendo nada nuevo, con lo cual digo, bueno, voy a hacer mi actividad en un plazo más largo, donde las decisiones macroeconómicas tienen mucho más sentido, en el corto plazo tienen menos, y como no pretendo forrarme en el mercado, lo que pretendo es que mi patrimonio siga aumentando a un ritmo mayor que la inflación y, por tanto, no perder capacidad adquisitiva. Esta combinación macro y técnico a mí me viene muy bien, y me resulta poco estresante a la hora de tomar decisiones, ¿no? Que también esa parte psicológica es muy importante, porque
A veces se nos olvida que no solamente se trata de hacerlo bien y de ganar dinero, sino de hacerlo con buena calidad, ¿no? Y si no tienes calidad en tu día a día, pues llega un momento en que a lo mejor ni te compensa lo que estás ganando. Deberías plantearte hacerlo de otra forma. Bueno, yo saco conclusiones de lo que has dicho. Primero, la parte de equilibrio. Bueno, has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Lo de cuando vemos o analizamos desde un punto de vista fundamental. Incluso puede ser, también se pueden utilizar otros puntos de vista también, pero bueno, en este caso el macroeconómico, para ver dónde está el punto de equilibrio del precio de un activo y en ese aspecto pues operar a favor o en contra del mismo, ¿no? Y bueno, esto es que la audiencia se quede con esto, porque al final los mercados financieros siempre tienen a la neutralidad de su delta, es decir, de la que es lo que es la sensibilidad en la volatilidad, ¿no? Que tiene. Ahí entramos ya en temas de opciones que os recomiendo que os veáis o escuchéis el programa que hicimos con Greg Plaxintar y con Santino, con Santiago. Aquí la pregunta del millón o que te quería hacer es, vale, si tu enfoque es macroeconómico y técnico con una idea de batir a la inflación consistentemente, ¿eso en qué le puede llegar a ayudar a alguien que pueda participar contigo en la formación o incluso en leerse el libro, teniendo en cuenta que podrían delegar su capital a fondos indexados o podrían hacerlo? O sea, yo sé que aquí también estamos los apasionados. Yo soy un alumno tuyo desde hace ya muchos años. Soy un seguidor tuyo desde hace muchísimos años y lo recomiendo si alguien quiere sofisticarse y entender lo que pasa. No hay mejor formador que Pablo, pero teniendo en cuenta a la hora de gestionar, de generar rentabilidad, a la hora de batir la inflación, ¿crees que tiene sentido el esfuerzo de llegar a alcanzar ese nivel de educación o de formación que tú estás expresando comparado con a lo mejor delegar ese capital a fondos indexados o fondos pasivos que puedan también batir la inflación? Sí, a ver, yo creo que aquí no hay una respuesta que valga para todo el mundo, ¿no? Todos tenemos nuestro propio perfil. Hay gente que disfruta aprendiendo y gestionando su propio patrimonio y sus propios ahorros. Hay gente que prefiere delegarlo. Puedes buscarte casas de inversión que sean buenas o gestores que han demostrado a lo largo de los años que lo hacen bien, porque normalmente la gestión activa es un concepto de gestionar riesgo, ¿no? Es un concepto muy interesante. La gestión pasiva no gestiona el riesgo. Dices, bueno, ya, pero yo me puedo ir a la gestión pasiva y batir la inflación sin gestionar el riesgo. Digo, bueno, sí y no. ¿En qué sentido? Dices, bueno, si yo compro un ETF de la bolsa americana, durante los últimos 20 años he batido la inflación con creces y no he tenido que preocuparme por nada. Digo, sí, es cierto. Pero si haces ese mismo ejercicio en 1989, la bolsa americana no daba un retorno tan bueno durante las décadas anteriores y a cambio la bolsa que era un tiro era la japonesa. La japonesa había subido un 7.000 y pico % en los últimos 40 años. Y para cualquier japonés en 1989... Parece Bitcoin, ¿no, Pablo? Sí, era espectacular. Iba a ser la economía que sustituiría a la estadounidense como primera potencia económica del mundo, ¿no? Y era increíble ver el gráfico, 40 años de subida casi continuada. Y si le hubieses preguntado a cualquier gestor en el año 89 qué ETF te compras para batir al mercado, te habría dicho el Nikkei, sin dudarlo. El Nikkei, con el Nikkei lo tienes garantizado. Y el Nikkei marcó un máximo en 38.500, redondeando, no sé si fueron 457, pero 39.500, y no hemos vuelto ahí, ya han pasado 33 años. Dices, vale, ¿qué primera lección aprendes de eso? Digo, pues la primera lección que aprendes es que, uno, las tendencias no son eternas, por mucho que te quieran contar, y en este momento todos pensamos como en la bolsa de éxito, la bolsa estadounidense. Digo, pero la bolsa estadounidense lleva siendo un éxito extraordinario desde el año 2009, que fue cuando se impusieron las políticas monetarias más expansivas que se recuerdan. Y desde entonces ha sido la mejor bolsa donde estar, evidentemente. Pero te puedes hacer ejercicios también en acciones. Dices, bueno, es que montarte en Apple, como hace Warren Buffett, montarte en Microsoft o montarte en Tesla, es caballo ganador seguro, te digo, puede ser, no digo que no, la inteligencia artificial, el proyecto de la nueva tecnología que se va a desarrollar en torno a la IA es increíble, yo soy el primero que lo compra y que cree que es algo que hay que estar involucrado porque va a ser la nueva Internet o el nuevo cambio, digamos, la nueva revolución tecnológica,
pero me remonto al año 2000, ¿no? Y en el año 2000 estaba Yahoo, y estaba American Online, y estaba Microsoft, que sigue estando, y estaba Nokia. Y dices, pero qué curioso, de los 4 solamente Microsoft ha seguido siendo algo espectacular, y estaba Cisco, ¿eh? Esos eran los valores que dominaban, los 5 valores que dominaban el Nasdaq, y de los 5 solo uno ha perdurado, y los demás nunca volvieron a los precios que tenían. Creo que en el libro trato de esto, creo que y esto lo explica infinitamente mejor que yo Ray Dalio, ¿no? Dice, tu capacidad de proyección futura sobre lo que puedes esperar que pase en los mercados está totalmente condicionado a lo que has experimentado y has vivido en tu vida. Cuanto más has vivido, más capacidad tienes de entender que tal vez lo que viene después no va a parecerse en nada a lo que tú te has acostumbrado a tener. Y por eso tienes que tener la mente abierta. Y las grandes crisis son fases que solamente se viven una vez en la vida y no se repiten, ¿no? Como la del 1929, por ejemplo. Y si luego no vuelve a pasar, digo, no, sí, vuelve a pasar, pero pasa a lo mejor un siglo y medio más tarde. Con lo cual no están presentes los que vivieron aquella crisis. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mis abuelos me hablaban del hambre, que habían vivido la guerra, y me hablaban del hambre, y yo, por más que recuerdo esas conversaciones, no puedo interiorizarlas porque yo no he pasado hambre, ¿no? Entonces, o el miedo a la escasez. Y dices, vale, ¿cuánto te marca lo que vives? Digo, todo. Te marca todo, claro. Por eso mi abuela escondía trocitos de pan duro en una bolsa, porque decía, es que un día no lo hay, ¿no? Yo llevo casi 4 décadas y digo, bueno, pues he tenido la suerte de poder vivir, porque para mí es una suerte vivir el crash del 87, vivir la crisis de las bandas de las divisas de 1990, cuando, por ejemplo, tuvimos que la libra salió del sistema, ¿no? Provocado por las apuestas de un fondo como Soros. O Druckenmiller, ¿no? Su socio. Bueno, no fue tanto las apuestas, ¿no? Sino que fue Alemania y, bueno, es que esta historia es muy interesante. Pero fue un posicionamiento extraordinario. Sí, Alemania de alguna manera a través de la reunificación marcó un tipo de cambio que generó una presión brutal en las bandas. Y luego tuviste un inversor privado como es este que se metió a saco a apostar que el no iba a aguantar y que el Banco de Inglaterra no podría mantener esas bandas, ¿no? Y eso desencadenó una crisis en todas las demás divisas, como la peseta española, la lira italiana, el escudo portugués. Bueno, pues esa crisis, la del año 97, cuando tenemos el descalabro del sistema PEC al dólar por parte de las divisas que estaban en Asia, la del 98 del default interno de la deuda de Rusia, que era la crisis del rublo, la del 2000 cuando explota la burbuja.com, la del 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, la crisis periférica de 2011 y 2012 cuando se va al garete pues todo el sistema bancario en Europa y vemos la consolidación que hubo a raíz de eso en España, la crisis de la burbuja en 2015 en China, en torno a la bolsa, que no tenía nada que ver con la evolución de la economía. Luego tuvimos el COVID, la guerra. Como si te fijas, cuando haces este análisis, dices, bueno... Que vivimos constantemente en crisis, vamos. Claro, esto pasa cada 10 años, cada 8 años. Y luego tienes las megacrisis, ¿no? Que son los cambios de imperio, que es lo que te explicaría Ray Dalio, ¿no? Cuando cada 100 años, 200 años cambia en el mundo la divisa de reserva, el imperio que domina, y mucha gente dice, no, es que el imperio estadounidense nunca podrá caer. Digo, no, perdona, eso pensaban los británicos y lo pensaban los Países Bajos y pensaba España y Portugal en su momento, y todos tienen un ciclo que dura mucho, pero que se acaba terminando y provoca desequilibrios enormes, ¿no? Bueno, tenemos, Pablo, perdón que te interrumpa, tenemos al ex CTO de Coinbase que también ha puesto Bitcoin como uno de unas alternativas al cambio de imperio, ¿no? Me ha resultado gracioso, ¿no? Porque vi una gráfica muy parecida a la de Ray Dalio, ¿no? Las que ponen en su libro, ¿no? La del mundo cambiante, ¿no? El orden, sí, es que la traducción, no sé cómo la habrán puesto en español, y la verdad es que me pareció muy graciosa que el hombre ponía Bitcoin y Yuan, ¿no? O China, ¿no? Y entonces me ha parecido... Oye, perdona que te interrumpa, pero quiero sacar 2 conclusiones de lo que has estado comentando. Me han parecido muy interesantes y continuamos. La primera, para toda la audiencia, es que Pablo ha comentado de que esto es un recorrido a largo plazo. Es decir, que la pregunta que yo le he hecho y la que yo he querido resolver, básicamente, con él, es por qué formarse, por qué querer saber de todo esto si yo se lo puedo delegar a alguien. He hecho 2 cosas muy interesantes. La primera es porque tú lo puedes delegar
pero si no sabes a quién delegárselo o ese delegado no sabe dónde invertirlo o tiene una tesis errónea, tú no vas a poder evitarlo. Si te formas, si eres capaz de hacerlo, sabes que batirás a la inflación teniendo en cuenta que eres tú quien toma tus propias decisiones, y eso es un valor y un factor diferencial gigantesco, ¿no? Y doy fe de que es posible. Y segundo, has comentado, Pablo, una cosa que me ha gustado muchísimo y lo has dicho yo creo que sin querer, pero esto es un camino a largo plazo. Es un camino que requiere de aprendizaje constante, de vivir esas crisis, de vivir las diferentes situaciones. Y una de las cosas bonitas que tiene el libro precisamente, lo digo por si alguien piensa que cuando se meta a leer el libro de Pablo, piensa o cree que se va a encontrar estrategias y, pues sí, verá su opinión, ¿no? Sobre ciertas aplicaciones de ciertos indicadores a nivel cuantitativo, a nivel técnico, pero la realidad es que lo que nos estás desgranando y lo que nos estás contando y lo que estoy aprendiendo ahora mismo en el programa es incalculable, porque con que solo seamos, aunque sea un poquito empáticos para ser capaces de posicionarnos en la piel de aquellos que han vivido estas crisis, de leérnoslo y entenderlo y decir, esto pasó, si me pasara a mí ahora, si esto ocurriera así, ¿cómo lo viviría? ¿Cómo lo soportaría? ¿Cómo saldría adelante? ¿Cómo lo haría? Es decir, ponernos en esa piel, ¿no? Entonces, Sí, mira, perdona porque quería hacer esa... Félix, mira, yo tengo 5 hijos, ¿no? Y ninguno se dedica a esto. Y intento que aprendan conceptos de economía, ¿no? Y dices, vale, pero si no se van a dedicar a esto, si no van a ser gestores, digo ya, pero mira, una de ellas se ha marchado de casa hace nada porque se ha comprado una casa, hemos tenido el debate de si hipoteca fija o variable, he tenido que explicar cómo funcionan los tipos de interés y qué se puede esperar del Banco Central Europeo, porque quería una mixta, a qué plazo lo pido. El otro me está preguntando que si le merece la pena contratar un plan de pensiones ya, ahora que ha empezado a trabajar, o hacerse las aportaciones periódicas, ¿no? Y por otro lado tengo mi padre de 91 años que hace no mucho, hace un año me estaba preguntando que si él también tenía que salirse de la bolsa. Y digo, vale, pues eso te da un marco de actuación muy, muy fácil de entender. Ninguno va a ser gestor, no estamos hablando de gente que hace trading. Es gente que tiene que tomar decisiones económicas importantes y no tiene nada que ver lo que yo le he contestado a mi hijo de 24 años cuando me ha dicho sobre, oye papá, ¿cómo hago para hacer un plan de pensiones? ¿Cómo lo diversifico? ¿Qué tipo de índices me meto? ¿Cada cuánto compro? ¿Es una vez al año? ¿Mejor una vez cada 6 meses? ¿Una vez cada 3? Hago aportaciones periódicas y me despreocupo. A la respuesta que le da mi padre. Digo, no, tú tienes un patrimonio y como te venga una maldada, no tienes tiempo de recuperar nada, con lo cual tú tienes que moverte a renta fija, tienes un riesgo muy contenido, te garantizas una rentabilidad a un plazo determinado que para ti es más que suficiente. Por desgracia, le tengo que decir, para ti no existe el largo plazo con 91 años, ¿no? No estamos hablando, no tienes 30 años por delante. Creo que es algo, saber evaluar que lo que te cuenta un experto no es humo, sino que es algo válido, es muy importante. Aunque luego delegues la gestión y los detalles técnicos en él, tienes que entender si te están tomando el pelo, si se están preocupando en hacer una buena elección de decisiones de inversión y que sobre todo las ajusten a tu perfil de riesgo y a tu perfil de inversor, que no es el mismo con 24 que con 91, evidentemente. Bueno, acabas de comentar algo que desde mi experiencia personal también lo viví. El 2000, yo me compré mi vivienda cuando empecé a trabajar en Price, en una auditoría. Recién salido de la carrera, yo fui de esa jornada de pequeños esclavos, ¿no? Que entramos en una Big Four, y me compré mi pisito de soltero. Me fui de casa de mis padres a los 24 y me acuerdo que me ofrecieron tipo variable o tipo fijo. El tipo fijo era el 2,5, me acuerdo, y el variable era 0,80 más variable, ¿no? Más Euribor. Y yo elegí el variable porque tenía clarísimo, y de hecho voy a decir que en un 30% parte de la decisión fue gracias a ti, Pablo, porque en aquel momento yo te escuchaba. Pero bueno, luego aparte tenía yo mi formación y ya llevaba bastante tiempo dando seguimiento a los mercados, llevaba haciendo trading tiempo, invertía muy habitualmente y entonces me decidí por el variable. Y me acuerdo que tenía amigos que me decían, pero ¿y si sube el Euribor? Como si el Euribor fuera la bolsa, como si el Euribor fuera que estuviera cotizando todos los días, y me hacía especial gracia porque decía, no, fíjate, el Euribor no va a subir.
por lo menos de aquí a los 4 o 5 años. Es decir, y espero pagar la hipoteca de aquí a 4 o 5 años. Entonces, creo que el tipo de interés era pequeño. Pero me acuerdo que mis amigos se cogían el tipo fijo porque decían, ¿y si sube, y si sube, y si sube? Y yo decía, joder, mira que trato de explicárselo de que probablemente no suba, y no suba en muchísimo tiempo. Y es verdad que algún día subirá, por supuesto, pero no va a ser en el corto plazo. De hecho, yo llevo con esta hipoteca 8 años y este es el primer año que empiezo a pagar variable. Todo lo que me he ahorrado de Claro. pagar, todos los intereses que me he ahorrado de pagarle al banco durante todos estos años, alguien diría, pero es que ahora pagas más interés que tenía el fijo. Pago este año más interés. También es verdad que me queda mucho menos de hipoteca, es decir, el interés que estoy pagando por la hipoteca de ahora no es igual que la de hace 8 años, porque es menos importe, Claro. menos montante. Muy interesante y muy importante la que has dicho. Y yo, por ejemplo, les digo a mis hijos, si puedes permitírtelo, digo, en entornos de inflación tienes que tener deuda. Y me dicen, ¿cómo? Digo, claro, la deuda se deflacta, si la pérdida de poder adquisitivo de tu dinero funciona en el activo y en el pasivo, no solamente en tus ahorros, sino también en tu deuda. Con lo cual, y me acuerdo que les tuve que poner el ejemplo, digo, mira, tu abuelo se compró el chalet que tiene por 18.000 euros al cambio, entonces eran pesetas, ¿no? Hace 60 años. Digo, tú imagínate la hipoteca de 18.000 euros y me dicen, es que eso no es nada. Digo, no, no es nada ahora, pero entonces era un dineral. Pero si hubiese pedido una hipoteca a 60 años, que no la sabía, tú fíjate lo que le hubiese representado a él ahora en las últimas cuotas hipotecarias, habrían sido irrisorias, ¿no? Y dices, y eso, esa es la depreciación de la deuda que tenía. Entonces, son conceptos que están aquí con nosotros, que los escuchamos todos los días, que se explican fatal, como la inflación está bajando. Y dices, no, perdona, la inflación sube más despacio. Mientras tengas inflación positiva mes a mes, la inflación está subiendo. Y no deberías mirar la inflación año contra año, deberías mirar el índice de inflación y descubrirías que has perdido un 20% de capacidad adquisitiva desde el año 2015 en España. Eso es entender la economía. No se trata de hablar de modelos complicados, es simplemente de saber realmente cómo tienes que mover tu dinero, dónde tienes que tomar las decisiones más adecuadas. Y están mucho más cercanas a la vida de todos los ciudadanos de lo que pensamos, ¿no? ¿Qué tipo de cuenta corriente quieres tener? No sé, son temas, ¿cómo planteas tu jubilación? Son cosas tan importantes. ¿Por qué es mejor estar invertido en un tipo de bolsa que en otra? ¿O merece la pena meterte en un fondo de dividendos? ¿O cómo diversifico el tipo de cambio? No sé, son cosas que yo creo que ojalá las explicasen en los colegios porque nos va la vida en ello y es la diferencia entre llegar a los 65 o 66 con un capital mínimamente razonable para vivir tu fase final cómodamente o no llegar casi a fin de mes como le pasa a mucha gente hoy, ¿no? Bueno, yo antes de pasar a la siguiente pregunta y al siguiente tema, que va a ser un cambio radical, sí que me gustaría comentar un par de temas. Yo por lo menos en el colegio en el que estudiaba, que he tenido la suerte de tener unos padres que me... O sea, yo en mi caso, yo soy formador también y cuando yo comunico pues, a una acción de venta para que alguien pues, se forme conmigo, yo no tengo casos de penas. Es decir, afortunadamente puedo decir que he estado en una familia maravillosa, sigue siendo una familia maravillosa, me han tratado siempre extraordinariamente bien, estudié en un buen colegio, estudié en una buena universidad, he trabajado en buenas empresas. No puedo decir estaba quebrado, tenía que salir de adelante. O sea, lo que pasa es que he sido muy consciente desde muy pequeño, desde muy joven, de que mi vida algún día se iba a acabar. No sé cómo me di cuenta de esto, pero me di cuenta de que soy finito y en ese momento dije, vivo ahora como si no me fuera a morir, pero es que me voy a morir. Entonces, fui consciente de esto y me hizo crecer. Y entonces, en el colegio, yo cuando estudié economía, sí contaban estas cosas, Pablo, pero la diferencia es que el profesor no tiene incentivos para explicarlo correctamente, porque no se dedica a ello profesionalmente, y el alumno no siente incentivos tampoco, porque no se está jugando en el pellejo, no tiene el skin in the game, la piel en el juego, sino que la tiene realmente el padre o la madre que asume los gastos. Yo, por ejemplo, un caso muy particular que te puedo contar es un amigo mío acaba de apuntar a su hijo a uno de nuestros cursos y lo ha terminado. Y entonces me llama preocupado y me dice, oye, Félix, el chico ha estado súper ilusionado haciendo el método, aplicando todo, aprendiendo, está súper motivado, se montó una tienda online también. Estaba como en un punto de muchísimo FOMO, ¿no? De muchísima euforia.
y de repente le veo todos los días jugando con sus amigos a los videojuegos, ya no está motivado. Y yo lo que le decía es, si es que tú puedes esforzarte todo lo que puedas en educar a las nuevas generaciones, pero como tú eres el que le mantiene, como tú eres el que pone la pasta, hay un momento dado en el que el chaval o la chavala dice, ¿yo para qué lo voy a usar si yo ahora mismo no lo necesito, no es útil para mí, para mi propia supervivencia? Lo que es útil para mí es llevarme bien con mi padre, hacerle la pelota, etc, etc. Y bueno, ahora, Pablo, que tu hija se ha comprado el piso, ahora a partir de ahora te hará la pelota muchísimo y estará contigo hablando constantemente, porque es así, ¿no? Entonces yo lo entiendo desde un punto de vista de incentivos. De hecho, no quiero extenderme, pero ya sabes que a mí me fascina la tecnología blockchain y cripto, la Web3, por un tema de teoría de juegos y de incentivos que me parece una cosa alucinante y yo creo que el mayor problema a resolver en la sociedad en general, porque hasta en la misma democracia o en la misma forma en la que nos gobernamos a nosotros mismos, pues fracasamos en ese punto. Pero vamos, no es el objetivo de este programa, ¿no? No sé si quieres comentar algo antes de que pase a la siguiente pregunta. No, dispara con lo siguiente y irán surgiendo temas. Sí, creo que es más entretenido así, ¿no? De esta forma un poco menos organizada. Siempre surgen cosas bonitas, anécdotas o nos desviamos a lo mejor de la pregunta original, pero vamos, tú sigue. No, yo creo que es buena. Yo te hago cambios muy, muy bruscos, ¿no? A ver, es que he visto que eres un gran apasionado del análisis técnico. Sabemos que llevas muchos años dedicándote a eso, es algo que dominas y es algo interesante porque yo puedo decir que he aprendido de ambos lados de lo que es de la moneda. He aprendido a operar el precio y he operado a operar el valor, ¿no? Es decir, básicamente o hacer valoraciones o directamente a operar subastas en mercados de futuros, pero también soy un operador de precio. Y de hecho, uno de los puntos que quiero destacar de por qué, aunque ya está más que visto, ¿no? Y que nadie debería dudarlo, pero bueno, pues si hubiera algún dudoso por ahí perdido, ¿no? El mero hecho de que decidierais vosotros gestionar vuestro fondo, ¿no? Y que a día de hoy sigues además exponiendo este tipo de estrategias, que es la estrategia market neutral, que es algo francamente, yo creo que desconocido. A nadie se le ocurre que pueda operar un activo en contra de otro en vez de tener que operar una direccionalidad del mercado. Me parece una cosa extraordinaria, me parece maravilloso, y ahí en lo que es en operativa de precio me parece que es una maravilla. O sea, creo que es una estrategia muy, muy consistente. Pero en este punto, poniéndolo en valor ambos, yo veo que te has decantado por la parte de precio y a veces la parte de precio, el análisis técnico, deriva en lo que denominan mucha gente pues, los vendehumos, que es imposible, que no te ofrece ventajas competitivas. Efectivamente, lo aplicas con macro y entonces tienes una perspectiva y tienes una narrativa y entonces eso, el análisis técnico te ayuda a entender en qué puntos vas a poder entrar, salir, pero aún así existe mucha controversia con respecto a este tipo de análisis y sin embargo es tu favorito. Sí, bueno, ahí tienes a un tío que es una eminencia como Peter Lynch, ¿no? Que se pasa el día recordándote que intentar hacerle timing al mercado es la mejor forma de que se te escape el retorno a largo plazo, ¿no? Y yo siempre digo, si Peter Lynch hubiese nacido en el año 89 en Japón, o en los años 80 en Japón, en lugar de haber nacido en Estados Unidos, probablemente tendría una opinión muy distinta de lo que es el posicionamiento sin gestionar el riesgo a largo plazo, ¿no? El DCA. Cada uno tiene que tomar la decisión que considere más oportuna. Yo no intento convencer a nadie de nada. Yo transmito lo que yo hago e intento explicar el por qué lo hago. A partir de ahí, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Yo en las redes sociales dices, me he bajado de bolsa a principios de enero de 2022 y bueno, muchísima gente, pues está subiendo, pues tal, pues te estás perdiendo. Y digo, vamos a ver, el mundo de la inversión no es un activo. El mundo de la inversión es un conjunto de oportunidades. Y de hecho tú quieres tener un conjunto de posiciones, a ser posible que muestren diversificación, ¿no? Y en mi caso yo le he contado hasta la saciedad
compré casa en 2020 y lo financié a tipo fijo a 1,40 y luego me compré el bono cuando subió de 4,10 de rentabilidad en Estados Unidos para tener arbitrado el coste de la hipoteca al 1,40 y después cubrí la divisa porque entonces en ese momento estaba muy bajo, estaba a 0,97 o así el euro dólar, luego a niveles de 1,07, 1,08 quité la cobertura. Y tengo oro y tengo plata y tengo criptos y te saliste de la bolsa en enero de 2022 y tal. Digo, sí, no pasa nada. Y dices, vale, y dices, pues ha subido. Digo, no, el MSCI mundial todavía está, que fue donde yo estaba invertido, todavía está claramente por debajo de donde me salí. Digo, pero es que no está ahí el punto está en, si no me siento cómodo estando en un activo porque creo que no refleja la realidad macroeconómica que tenemos, subidas de tipos de interés, retirada de estímulo de QE, una lucha contra una inflación que todavía le queda recorrido en mi opinión, no hemos visto los efectos de la subida, no hemos visto el desgaste en los resultados empresariales que va a provocar la recesión, hoy segundo trimestre negativo en Alemania, por ejemplo, pues simplemente me espero y dices, y si dentro de un año y medio no se produce la recesión y la bolsa está un 10% por encima, pues la compraré un 10% por encima, no pasa nada. Yo me había salido en justamente los primeros desplomes o las primeras caídas del COVID y luego me monté en noviembre de 2020. No tengo ningún problema. Y dices, bueno, y lo compraste 5% más alto. Digo, sí, es verdad, digo, pero me quité todo el sustazo de lo que pasó durante los meses de marzo y abril, no tengo ningún problema. Gestioné el riesgo porque no sabíamos realmente si iba a haber vacunas, cómo iba a evolucionar la economía, desconocíamos la barbaridad que hicieron los bancos centrales y los gobiernos mandando dinero a la casa de los ciudadanos durante un montón de tiempo y cuando volví al mercado en noviembre de 2020, volví a raíz de las medidas de los bancos centrales que dije, a pesar de que no debería pasar, va a pasar, va a subir el mercado. Y dices, ¿por qué? Digo, porque están incentivando a que se compre la bolsa a cualquier precio, regalando dinero a la gente. Y el efecto en Europa se hicieron los ERTES, ¿no? Y dices, estás financiando que la gente pueda seguir consumiendo desde casa, aunque no tenga trabajo. Y que ese coste no lo tenga que financiar la empresa. Digo, pues es tal la magnitud de lo que estás haciendo que el efecto al final es que la bolsa sube. Con lo cual, ahí tienes una sensación donde la macro no aporta ningún apoyo a comprar la bolsa, pero la parte de bancos centrales y gobiernos te lo están justificando con creces, ¿no? Se creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo en año y medio. Te da una idea de la dimensión del estímulo fiscal que hubo y monetario. Y dices, bueno, te montas y te vuelves a bajar cuando crees que el exceso ya vuelve otra vez a enfriarse y aparecen los problemas de la inflación y dices, no quiero estar aquí, evidentemente. Llevo hablando de que va a haber inflación y ahora van a cambiar las políticas monetarias, no quiero estar. Con lo cual, ajusto mi posicionamiento a lo que considero que tiene sentido y luego le doy ese matiz técnico. Pero es como lo hago yo. Y dices, vale, si el mercado sigue tirando y digo, pues genial, pues mira, la casa se sigue revalorizando, que ha subido una barbaridad desde entonces, la operación de deuda entre tipo de interés de la hipoteca y la deuda que has comprado va de fábula, el oro ha tocado máximos históricos recientemente, digo, pues no me puedo quejar, es decir, que no quieres replicar este modelo, lo entiendo, yo empezaba a comprar China, dices, ¿por qué? Pues porque ha caído un 75% desde máximos históricos, porque parece que nadie confía en la posibilidad de que China crezca al ritmo que debe crecer, porque hay preocupación por el tema inmobiliario allí desde que cayó Evergrande, porque el crackdown o esta especie de represión que aplica el regulador deja una falta de transparencia y de visibilidad sobre lo que puede pasar con las reglas de los mercados allí. Y eso ha sacado a todo el mundo y nadie quiere estar ahí. En general, hoy es mucha crítica. No, es que China, no se puede invertir en China. Digo, vale, genial. Ese mensaje es el mensaje que yo llamo capitulación. Es cuando sacas a la gente del mercado y nadie quiere estar. Dices, pero los bancos chinos tienen la misma valoración en múltiplos que tenía la banca americana en 2009. Y tienes Alibaba, que es una pedazo de empresa espectacular que vale infinitamente menos que Amazon. Bueno, que se han cargado. Bueno, ahí podríamos decir que ha sido el gobierno chino el que ha ido por Claro, O sea, ha sido también. Sí. Totalmente, es un tema político, es un tema de cómo. Pero te digo, la conjunción de cosas que han ocurrido en China a nivel económico y a nivel político ha espantado al inversor y ha provocado un desplome sin precedentes en precio de la bolsa. Y eso a mí me gusta. Y dices, vale,
pero no está subiendo. Digo, no está subiendo. Digo, pues es una inversión a largo plazo. Tampoco subía el oro en 2021 cuando yo decía que había comprado oro y la gente me decía, pues vaya recomendación. Digo, pero bueno, luego llega y hace máximos en 2023. Y digo, tío, es que una inversión a largo plazo es eso, es una inversión a largo plazo. Uno de los grandes problemas de los inversores en España y en general, ¿no? Es que compran el IBEX 35. No, y confunden los espacios temporales. Dicen, yo soy inversor a largo plazo y están mirando la variación de lo que han comprado 3 veces al día. Digo, no, perdona, si eres inversor a largo plazo deberías dejar de mirar esto y mirar una vez al mes. O soy inversor de corto plazo y que cuando las cosas van mal y llega a tu nivel de stop, resulta que te pones a argumentar cosas macro y miras gráficos semanales. Digo, no tener claro cuál es tu universo, tu horizonte temporal en tus inversiones es un problema gravísimo. Yo lo tengo claro y cuando invierto a largo plazo y lo que busco es determinados argumentos que mientras no cambien me sigue validando que esa idea es buena. Y estoy largo en el oro, no porque haya un patrón gráfico que diga, no, es si rompe, no, estoy largo en el oro porque creo que hay una evidencia clarísima de que estamos cargándonos el valor de la moneda fiat desde hace tiempo inmemorial, pero a raíz de la inflación a un ritmo sin precedentes. Y dices, ¿qué alternativas tienes? Bueno, una es la que a ti te gusta, que son las criptomonedas, ¿no? Dices, es una alternativa. Digo, pero es un producto muy nuevo. De hecho, desde el año 2010, dices, Bitcoin tiene 12 años y es el más antiguo de todos. Los demás tienen incluso menos tiempo. Dices, ¿confías en ello? Digo, sí, creo de verdad, y si no, no lo tendría en cartera. Creo que de verdad es una alternativa que hay que tener, ajustada por riesgo, por volatilidad, que tiene mucha volatilidad. Pero sí, y lo tengo y por eso creo que es una inversión que merece la pena entender. Ahora, el oro no tiene 12 años, el oro lleva con la humanidad desde sus inicios y ha demostrado ser un valor refugio para luchar contra la depreciación del dinero fiat extraordinario. Te gastabas las mismas monedas de oro para comprar una casa en 1890 que las que te gastarías hoy. Esa es la mejor demostración de hasta qué punto el oro ha subido sin perder capacidad adquisitiva. Mientras que en 1890 habrías comprado con un puñado de dólares una casa y ahora tienes que llevar un maletín plagado de cientos de dólares, de cientos de miles de dólares. Bueno, pues ya tienes un argumento, ya tienes una idea. Quiero protegerme de la depreciación de mi dinero. Pues tienes el oro, tienes la vivienda, tienes el tema de las criptos y yo quiero deuda. No porque no pueda pagarme la casa, sino porque quiero tener deuda. Claro, financiar ese coste, por supuesto. Esos son ideas de inversión y no hemos hablado de bolsa. Y la gente está obsesionada por la bolsa. Estás o no estás. Digo, si te quieres obsesionar por la bolsa, hazlo bien. Obsesiónate por qué bolsa compras. Porque el que compró en 2007, Félix, tú has hecho el IBEX. Sí, bueno, es que había sacado el IBEX porque me ha hecho gracia. El IBEX al final, el que compró en 2007 no ha ganado nada, de hecho está perdiendo. Pero claro, al final en espacios temporales de 1 o de 2 años, pues ahí quién hubiera ganado, hubiera multiplicado por 2 o por 3 con el IBEX si hubiera liquidado los 2 o 3 años. Es decir, el concepto de temporalidad es muy interesante. Es fundamental. El DAX es el único índice que incorpora dividendos, ¿vale? Y cuando tú miras el DAX, como lo ves cotizar, ha estado haciendo máximos históricos hace nada. Y dices, pero si lo miras sin dividendos, descubres que está a los mismos precios que en 1998. O dicho de otra manera, el retorno desde hace 25 años o 27 años es el dividendo. Y dices, ya, pero está muy bien, es un 3 o un 4% de dividendo que te he ido pagando todos los años. Digo, sí, vale, pero es que ahora mismo puedes comprarte un bono a 10 años que te paga ese mismo dividendo, tiene mucho menos riesgo que la bolsa y no te olvides que a vencimiento tú tienes garantizado que te devuelven el principal. Mientras que en la bolsa, el DAX en el año 2001 y 2002, agregado, bajó un 72%. Y el resto de las bolsas en 2008 bajó entre un 50 y un 60%. Eso que la gente dice, pero da igual porque luego se recupera. Digo, cuando tú estés perdiendo un menos 60 me lo cuentas. Porque claro, una cosa es en el papel y otra cosa es vivirlo. La psicología, dices. Efectivamente. Con lo cual, cuando yo gestiono, no solamente cuido el retorno que voy a obtener, sino la calidad de ese retorno. Bueno, dinos a nosotros, a los que somos cripto, bueno, a mí me llaman cripto bro ya, yo soy cripto daddy o cripto grand daddy ya, porque yo llevo 2015 en esto, entonces, pero vamos, igualmente nos hemos comido varias de esas, de menos 60. Perdona, Bitcoin, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Bitcoin ha tenido
3 correcciones de más de un 80% desde el año 2010 en adelante. Con la última, que no ha llegado al 80, no es la cuarta, pero no sabremos si lo hará o no. Correcciones del 80 y tantos por ciento, incluso del 93%. Y ahí luego, fíjate, ha marcado nuevos máximos. Simplemente tienes que conocer el activo. Digo, es un activo de alto riesgo, digo, es un activo de muchísima volatilidad. Y tienes que tenerlo dentro de tu mente. Yo quería comprar, o sea, yo me salía a 60 y tantos mil con la mitad de mis bitcoins y de Ethereum, y dije, con esto ya financio 3 veces, he ganado un 300 y pico por cien, con lo cual financio lo que me queda, aunque se fuese a cero. Pero yo quería comprar Bitcoin a 10.000, ¿no? Tenía en torno a ese nivel, no era justo 10.000, pero vamos, y no llegó, se quedó en 15.000 y pico. Digo, bueno, no sé si llegará, pero volvería a comprar si bajase ahí, ¿no? Que era un poco en base a esos 80 y tantos por ciento de corrección que había experimentado anteriormente. Bueno, perdona que te interrumpa, Pablo. Acabas de decir una cosa que me parece muy interesante. Y de hecho voy a dar mi opinión. Y aparte también, bueno, quiero decir que te has anticipado y has respondido a 2 de mis preguntas, pero bueno, cosa que agradezco porque así ya no tengo que hacerlas, básicamente era la de los activos que te gustaban y tu opinión sobre Bitcoin. Pero fíjate lo que acabas de decir, que si volviera a caer a 15 o 10, volverías a comprar. Esto yo lo he escuchado de Robert Kiyosaki, lo he escuchado de varias personalidades conocidas, y incluso amigos, ¿no? Que me dicen, bueno, yo lo compraría en 12, en 13, y pienso, salvo tú, Pablo, que yo sé que tú específicamente no me estás mintiendo, porque ya hemos tenido esta conversación en otro momento, pero yo creo que la mayoría de la gente me miente, porque ¿cómo te vas a plantear no comprar Bitcoin en 26, que probablemente dentro de 5 o 10 años puedas verlo pues, en los 60.000 de nuevo, incluso en los 100.000? Más que nada por capitalización y por liquidez y por aceptación. Y sin embargo, me digas que si el precio cae a 12.000, vayas a comprar. O sea, al revés, yo lo siento, pero no me lo creo, porque si cae a 12.000, lo que pensarás será que esto se va al carajo y que va a quebrar y que esto no vale nada y que ya te lo dije yo y que desde los 12.000 no vuelve a remontar, ¿no? Entonces, esto me ha llamado mucho la atención, con lo que lo has dicho ahora. He dicho, es que el factor psicológico ahí también impacta, ¿no? De esto cae a 10.000 y lo compraría de nuevo. Oye, habría que verte. El punto de partida es importantísimo. La gente dice que no, pero el punto de partida es vital. Tú compras a 10.000 Bitcoin, vuelve a máximos y es multiplicado por 6 y pico tu inversión. Lo compras a 30.000 y vuelve a máximos, has duplicado tu inversión. Estás hablando de entre duplicar o sextuplicar tu inversión. O sea, ya te das cuenta de la diferencia que hace. El que no se bajó de la bolsa en el año 2000, cuando llegó el año 2008, estaba como estaba. Pero el que supo bajarse a tiempo y pudo comprar más o menos cerca de los suelos, había conseguido un 100% de retorno, porque cayó más de un 50%. Con lo cual le permitió salirse otra vez en 2007, al menos de la mitad, como he hecho yo, bloquear esa ganancia, volver a replicar otra vez en 2008 el desplome, volver a comprar, salirse probablemente en 2012, 2013 de la mitad y ya no volvió a caer. Y dices, bueno, genial, fíjate, has aprovechado 2 grandes drawdowns para generar un 100% de retorno en tu compra y luego te queda la otra mitad con la que has estado disfrutando pues hasta el tiempo que lo hayas mantenido. En el fondo dices, bueno, ¿y por qué 10.000? ¿Y por qué no 15.000? ¿Y por qué no 20.000? Digo, bueno, porque al final tienes que poner un nivel. Es decir, cuando yo analizo Bitcoin, reconozco que mis fundamentos a la hora de valorar Bitcoin van a largo plazo. Me gusta por el concepto que subyace detrás de la idea de Bitcoin y hay muchos pilares, ¿no? ¿Qué crees que puede pasar con blockchain? ¿Qué crees que puede pasar con una moneda que tiene una masa monetaria determinada y que conoces y que es 21 millones y que además ya se ha emitido la gran mayoría de ello? ¿Qué pasa en un entorno donde crees que la inflación va a estar más alta de forma estructural? ¿Donde crees que no hay alternativa en las CDBCs? Que es un absurdo completo comparar eso con lo otro. Al final te creas tu película y dices, no, yo esto lo quiero tener, ¿no? O igual que puedo decir, pues quiero tener Nvidia porque creo que todo el tema de inteligencia artificial va a requerir un desarrollo de chips o de semiconductores muy concretos y esto va a tener una demanda continua y tal. Cada uno tiene su idea y puedes fallarla o puedes acertarla. Una vez lo tienes, dices, vale, ¿a qué precio? Y dices, bueno, yo en el caso de Bitcoin me fui a cuántas correcciones ha tenido anteriormente y de qué dimensión son. Y en torno a eso elaboré el área
donde estaría dispuesto a volver a meterme. Que no ocurre. Digo, bueno, tengo la mitad, no pasa nada, ¿no? Y de la otra mitad le gano un 300%. O dicho de otra manera, hasta 64.000, 63.000, podría volver a comprar y estaría comprando mejor que como liquidé. Con lo cual, pienso, bueno, pues tranquilo, no tienes ninguna prisa. Convertir las decisiones en una situación cómoda psicológicamente es muy importante. No tener la sensación de que vas por detrás persiguiendo el mercado todo el tiempo, sino que el mercado viene a ti. Esto, como digo yo, es cuando yo me compraría este coche si valiese 40.000. Te digo, genial, pues que vale 90. Y dices, pues hay que comprarlo. Digo, no, acabas de decir que lo comprarías a 40.000, ¿no? Porque a 40.000 te parece que es una inversión razonable. Sí. Digo, pues si no baja a 40.000, lo más que podrás pasar es que baje a 42.000 y te tengas que poner a pensar de, creo que igual ya debería empezar, tal. Pero ¿qué sentido tiene que te pongas a comprar algo? Si no hay noticias nuevas que te hagan cambiar tu valoración, ¿qué sentido tiene que te pongas a comprar las cosas antes de tiempo, ¿no? Yo no lo hago. Creo que hay infinidad de oportunidades por el camino y alternativas para no tener que forzar meterte en el mercado en un precio que no es el que tú consideras que tiene un valor para ti. Claro, al final, ahí lo que estás comentando, Pablo, que, bueno, primero quiero destacar un aprendizaje que has comentado, que creo que todos deberíais escuchar, o sea, deberíais quedaros, ¿no?, de tomar notas, que es el del cambio de condición en el mercado. Porque esto es algo que yo creo que no se enseña, se comenta mucho. Además, tú, Pablo, lo indicas muchísimo, lo comentas muchísimo. Pero yo creo que a lo mejor el público no lo comprende porque no está en la mente de un gestor con tanta experiencia como tú, y en ese momento tampoco tienen la práctica, o si la tienen no son conscientes de ello, pero a lo mejor psicológicamente o mentalmente no están preparados, no tienen el marco mental. Pero es el cambio de condición en el mercado. Es decir, antes cuando has dicho me puedo perder un 5%, o incluso ahora, ¿no?, que estabas comentando de que a lo mejor el precio al que está Bitcoin pues no es el precio al que yo quiero comprar porque no entra dentro de mi tesis de inversión, pero si hay un cambio de condición de mercado y a lo mejor se va... Esto no lo has dicho, pero no sé, que no parezca que lo estoy poniendo en tu boca, pero que a lo mejor se va a los 40 y ya dices, oye, pues ha habido un cambio de condición de mercado, parece que Bitcoin sí que tiene la fortaleza para seguir creciendo. Tengo una perspectiva largoplacista con Bitcoin, y digo Bitcoin como digo oro, como digo plata, como digo renta variable, es decir, que realmente puede ser cualquier cosa, ¿vale? He coincidido que estamos hablando de Bitcoin, pero ahí hay un cambio de condición, y los cambios de condición, todo el mundo que se plantea gestionar su propio capital, todo el mundo que se plantea hacer trading o especulación, cualquier cosa con su propio capital, debe ser consciente de que existen cambios de condición constantes. Y de hecho, uno de los aprendizajes... Sí, perdona, te interrumpo porque, por ejemplo, el otro día leía un artículo sobre computación cuántica, ¿no?, que me gustó, me pareció que lo aterrizaban a un lenguaje muy entendible. Y lo primero que pensé cuando estaba leyendo el artículo era cómo afectaría esto al mundo de las criptos, ¿no? Cómo en la forma en la que resuelve los ordenadores cuánticos los problemas matemáticos, que es completamente distinto al planteamiento actual, cómo afectaría esto al minado, por ejemplo, ¿no? Bueno, son circunstancias que no se han dado, pero si se diesen, imagínate que saliesen los primeros ordenadores cuánticos mañana, ¿no?, y fuesen asequibles, o al menos gente que se dedica al mundo de los criptoactivos de repente accediesen a esa tecnología, y dices, bueno, pues habría que plantearse qué efecto va a tener. Digo, eso es un cambio de condición, por ejemplo. No lo ves venir, pero ocurre. Se desploma la inflación. Mucho más de lo que tú te podías imaginar y se llega al 2% este mismo año. Te cambian las condiciones de mercado. Claro que tienes argumentos a lo mejor para decir no va a haber recesión, van a bajar los tipos de manera agresiva, hay que comprar la bolsa. Es decir, tienes que tener esa mentalidad suficientemente flexible como para adaptarlo. Y de la misma manera que si me dices, si la semana que viene quebrasen otros 4 bancos en Estados Unidos, te digo, pues claro que hay que meter eso en la ecuación, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque vas a tener un credit crunch o una restricción crediticia que probablemente va a forzar a que esa recesión que todos pensamos que va a haber, pero que nadie quiere cotizar, pues sea una realidad. Todas estas cosas a veces las ves venir y otras veces no. Fukushima, ¿no? Cuando el tsunami arrasa la central de Fukushima en Japón, digo, no puedes conocer ese dato. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, un atentado terrorista, nadie te comenta antes que van a atentar contra las Torres Gemelas, con lo cual hay factores que son exógenos y que te vienen dados de golpe y porrazo, y otros que sí los puedes intuir.
pero tienes que meter en tu ecuación esas cosas y adaptar tus decisiones de inversión a esos nuevos factores que han aparecido, claro, por supuesto. Yo mira, tengo muchísimas cosas que hablar contigo, Pablo, porque además saco muchas conclusiones que quiero transmitirle a la audiencia. Además, bueno, es que me surgen un montón de cuestiones que me gustaría confirmar contigo, sobre todo en base también a estos aprendizajes que has comentado de diferente índole, ¿no? Tanto macroeconómica como a nivel técnico. Me llevo también esa parte, ¿no?, en la que comentas que ese análisis macroeconómico lo complementas con el técnico, pero que el técnico no es el que tiene el peso, sino el macro, ¿no? De hecho, no lo has dicho tal cual, pero ha quedado bastante claro cuando has hecho todo ese análisis tan exhaustivo y tan incisivo, ¿no?, en la situación actual y en las situaciones que se han ocurrido, que han ocurrido en el pasado y que pueden volver a ocurrir, ¿no?, de otra forma, pero ocurrirán más o menos igual. Ya has comentado como ese cambio de paradigma a nivel de dominio, ¿no?, a nivel global, posiblemente desde Estados Unidos a otro país que podría ser China, no sabemos. Y la verdad es que me quedo con muchas ganas, pero bueno, lo único que te puedo pedir ahora mismo es que en un minutito, un minuto y medio, nos des como una reflexión, una propuesta o una sugerencia para la audiencia que nos está escuchando, y cerramos con una canción que creo que te va a encantar. Y por supuesto, bueno, como voy a cerrar yo, te dejo que hagas la sugerencia. Bueno, yo a la audiencia el mensaje que les transmitiría es que es uno que me habéis oído decir muchas veces, pero no por ello creo que haya que dejar de hacerlo. Sois inversores desde el mismo momento en que ganáis un salario, ¿no?, y que tenéis unos ahorros. La depreciación del dinero es una realidad que lleva con nosotros muchísimo tiempo, y basta con ver lo que costaban los coches hace 50 años o las casas y lo que cuestan ahora. Simplemente algo tan sencillo como eso te da una idea de cómo se evapora la capacidad adquisitiva de tus billetes. Por tanto, aprender a invertir, aunque no sea de trading, aunque sea simplemente dónde poner tu dinero para que lo que tanto te ha costado ganar siga teniendo un valor dentro de 30 o 40 años, es fundamental. Y para eso no hace falta ser trader, ni hace falta querer gestionar tu propio capital. Simplemente tienes que acumular los conocimientos necesarios para poder valorar si lo que te están ofreciendo es bueno o malo, ¿no? Y ya con eso has conseguido algo muy importante. Yo os diría que la economía y los mercados financieros son, si te los cuentan bien, muy entretenidos. Son como una especie de auténtico tebeo. No cerréis la puerta a aprender estas cosas, porque de verdad os vais a notar una mejora en vuestras decisiones financieras, de esas que todos tomamos a lo largo de nuestra vida, referentes a los planes de pensiones, a lo que hemos mencionado antes de las casas, los tipos de tipo variable, tipo fijo, tipo mixto a la hora de financiar, alternativas de inversión que no son solo la bolsa, abrir un poco la mente. Hay muchísimas otras cosas interesantes que ofrecen mucha diversificación y probablemente tan buena o mejor protección contra la devaluación de la divisa fiat. Por tanto, pues ojalá hubiese más programas de este tipo, Félix, donde se abre la ventana a que la gente escuche pues este tipo de opiniones, y ojalá pues parte de la audiencia encuentre ese reclamo, ¿no?, por aprender un poquito más y que a la larga pues tenga un retorno positivo en sus inversiones. Pues muchísimas gracias, Pablo Gil. Esta es tu casa, aquí puedes venir cuando te apetezca, y como has dicho, la gente se tiene que formar, así que qué mejor hacerlo con un maestro de maestros que eres tú. Recordar que tenéis su libro disponible, Aprendiendo de las crisis anteriores para invertir con éxito en el futuro. Lo tenéis en Amazon disponible, o también tenéis su formación, que es exquisita, y luego pues todo el contenido gratuito que comparte. Pablo, muchísimas gracias por estar hoy conmigo, y bueno, ya sabes que te voy a invitar para otra algún día, o sea que aquí ya te extiendo la mano. Vendré encantado. Te mando un abrazo y un abrazo a todos. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.